Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado doctor. Me presento, soy el alumno Joseph Cornelio Morales Torres, perteneciente al sexto ciclo paralelo B. El día de hoy le voy a hablar sobre las obligaciones civiles. A lo largo de esta exposición abordaré tres ejes fundamentales: las fuentes de las obligaciones, las clases de las obligaciones y los vicios del consentimiento. Es por eso que para entender el origen de las obligaciones, primero hay que saber qué es una obligación. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1453, define que las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. Pero desde una perspectiva doctrinal, la obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona, puede ser el deudor, queda sujeto a realizar una prestación a favor de otra, el acreedor. Toda obligación tiene tres elementos: el sujeto activo o acreedor y quién es el que puede exigir el cumplimiento, el sujeto pasivo o el deudor, que es quien debe cumplir, y el objeto de la obligación, que es la prestación debida. Ese vínculo no es voluntario, una vez constituido, el derecho lo protege y lo hace exigible. Las fuentes de las obligaciones son los hechos o actos jurídicos que la originan. El artículo 1453 del Código Civil ecuatoriano enumera 5 fuentes clásicas. La primera es el contrato. Es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes, destinado a crear, modificar o exigir obligaciones. Por ejemplo, cuando usted firma un contrato de arrendamiento, nace para el arrendatario la obligación de pagar el canon y para el arrendador la entrega del bien en condiciones de uso. La segunda fuente es el cuasicontrato. Es el hecho lícito y voluntario del que resultan obligaciones, pero sin que haya un acuerdo previo de voluntades. Los ejemplos clásicos son la agenda oficiosa, cuando alguien administra bienes ajenos sin mandato, y el pago de lo no debido, cuando se paga algo que no se debía y nace la obligación de restituir. En ambos casos la ley impone la obligación, aunque no haya contrato. Las otras tres fuentes son el delito, el cuasidelito y la ley. El delito civil es el acto ilícito cometido con la intención de causar daño. De él nace la obligación de indemnizar a la víctima. Por ejemplo, quien destruye intencionalmente un bien ajeno debe recuperar el daño causado. Con culpa o el cuasidelito es el acto ilícito cometido sin intencionalidad de dañar, pero con culpa o negligencia. La consecuencia jurídica es la misma, la obligación de indemnizar. El ejemplo es cuando un conductor que por imprudencia causa un accidente y debe responder por los daños. Finalmente, la ley es una fuente directa de obligación, cuando la primera norma jurídica impone deberes con independencia de cualquier acto voluntario. Las obligaciones alimentarias, los deberes derivados de la patria potestad o los cargos tributarios son obligaciones que nacen directamente de la ley, sin necesidad de acuerdo ni de hecho ilícito previo. La clasificación más importante de las obligaciones según su objeto es la que distingue entre la obligación de dar, de hacer y de no hacer. La obligación de dar consiste en transferir el dominio o construir un derecho real sobre una cosa. Por ejemplo, el vendedor tiene la obligación de dar, es decir, de transferir la propiedad al comprador. La tradición del bien es el acto que ejecuta esa obligación. La obligación de hacer consiste en ejecutar un hecho positivo. El constructor que se compromete a edificar una casa contrae una obligación de hacer. También el abogado que acepta redactar un contrato. Es importante señalar que nadie puede ser obligado a ejecutar o a causar daños. La obligación de no hacer, en cambio, impone una abstinencia. El deudor debe abstenerse de realizar algún acto. El pacto de no competencia que firma un trabajador es un ejemplo típico. Debe abstenerse de trabajar para la competencia durante un periodo determinado. Las obligaciones también se clasifican desde otras perspectivas según la fuerza coercitiva. Son civiles las que otorgan acción para exigir su cumplimiento o naturales las que no son exigibles jurídicamente, pero que se pagan voluntariamente. Eso quiere decir
que no pueden reclamarse de vuelta. Una deuda de juego es el ejemplo clásico de obligación natural. Según el número de sujetos, son simples, un acreedor y un deudor, o solidarias, cuando hay varios deudores responden por el total de una deuda o varios acreedores pueden exigir su totalidad. La solidaridad debe ser pactada o establecida por la ley. No se presume. Según la modalidad, las obligaciones son puras, exigibles de inmediato o sujetas a condiciones o plazo. La condición es un hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento o la extinción de la obligación. El plazo de un hecho futuro y cierto solo difiere su exigibilidad. Los vicios del consentimiento son efectos que afectan la voluntad en el momento de contraer y que, dependiendo de su gravedad, pueden provocar la nulidad relativa de un acto jurídico. El Código Civil ecuatoriano reconoce cuatro: error, fuerza, dolo y lesión. El error es una falsa representación de la realidad. Solo vicia el consentimiento cuando recae sobre la sustancia o la calidad esencial del objeto, error de lo hecho esencial, o sobre la identidad de una persona cuando ésta fue el motivo determinado del contrato. El error de derecho, en cambio, no vicia el consentimiento, pues nadie puede alegar ignorancia de la ley. La fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento. Para el vicio, el consentimiento, la fuerza debe ser grave, injusta y determinada. El dolo es la maquinación fraudulenta destinada a inducir un error a la otra parte. Debe ser determinante, es decir, sin él la persona no había contratado y la obra de la parte. La lesión enorme es el perjuicio económico grave que sufre una parte porque alguien quiso que se equivoque entre las prestaciones recíprocas. Esta está regulada por los contratos específicos como la compraventa de los bienes inmuebles. En todos estos casos, la sanción es la nulidad relativa del contrato. Puede ser sancionada por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes. Para concluir, recapitulo las tres ideas centrales de esta exposición. Primero, las obligaciones civiles nacen de 5 fuentes reconocidas por el Código Civil ecuatoriano: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley. Y la fuente tiene sus propias características y consecuencias jurídicas. Segundo, las obligaciones se clasifican principalmente en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, según la naturaleza de la prestación debida. Y también pueden ser civiles o naturales, simples o solidarias, puras o modales. Tercero, los vicios de consentimiento, error, fuerza, dolo y lesión, afectan la validez del acto jurídico y pueden dar lugar a la nulidad relativa del contrato. Muchas gracias por su atención. Buena tarde, buena noche, buen día.